Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el tema de hoy, que es el número 8. Esta serie, ¿verdad? Un mensaje de libertad, que es la carta a los Gálatas, y el tema se llama Vivir en libertad. El pasaje que vamos a estar viendo va desde el versículo 15 hasta el versículo 21, es decir, hoy con la ayuda del Señor terminamos el capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el 14, continuamos ahí, que es en esencia es la conclusión de la confrontación de Pablo con Pedro ahí en Antioquía, ¿verdad? Que estuvimos viendo la semana pasada. Y bueno, cómo se... aquí es bien interesante el ver cómo Pablo aprovechó acuérdense, esas partes biográficas, ¿no? Esos temas en donde él les está explicando allá a los Gálatas, ¿verdad? Pero ahora sí que aprovecha el viaje para afirmar y para poner las bases de algo muy importante, que es la doctrina de la justificación, ¿sí? En cómo en muy pocas palabras la dejó perfectamente clara aún en esa argumentación que tuvo ahí con Pedro, ¿sí? Casi es como diciéndole Pablo, ¿verdad? Allá Pedro, de hecho lo menciona, pues ya nosotros ya sabemos esto, ¿por qué seguimos con estas cosas, no? Entonces lo introduce ahí y esta es una parte a mí me gustaría poder tomar más tiempo en alguno de los versículos, pero por el ritmo que llevamos y en su momento igual y regresaremos, porque acuérdense, en algunas partes nos vamos a adelantar y vamos a ir, por ejemplo, en Gálatas 2 y vamos a ver 4, ¿verdad? Aunque sigamos en orden y luego nos vamos a regresar. Necesariamente en unas partes que vayamos más adelante de la carta, conforme vayamos avanzando, vamos a jalar esta sección, ¿sí? Es decir, esta sección es central. Esto que vamos a ver hoy es central para el resto de la carta, porque ya empieza a desarrollar doctrina y es aquí como que pone no solo el fundamento, ¿no? Pero deja unas bases y sobre eso empieza a construir y explicarlo en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y ahí se va. Entonces vamos a estar regresando para que en esos versículos que son muy importantes como creyentes, vamos a regresar ahí, tenerlos presentes y evidentemente conectarlos, ¿verdad?, con otros pasajes paralelos. Entonces, esta sección que veremos a continuación es considerada por muchos eruditos como una de las más importantes de la Biblia, porque articula con gran claridad y sencillez la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, en contraposición a la justificación por las obras de la ley, ¿sí? Entonces, eso se establece y es necesario también, por el otro lado, tener presente, o que tengamos presente, que cuando hablamos de salvación, no se refiere únicamente a justificación. A veces pensamos, ¿verdad?, como que se limita salvación, pues ya ser libres de la condenación y ya. Y no. O sea, evidentemente la incluye como un elemento central, pero la salvación abarca todas las áreas de nuestra vida porque trae libertad y ese es el propósito de traer libertad a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Libertad de qué? Bueno, para empezar, libertad del pecado, ¿no? Eso es evidente. Pero también el Evangelio trae libertad, ¿verdad? De que, por ejemplo, no estamos obligados a agradar al hombre. No estamos obligados a seguir ciertas tradiciones para entonces decir que agradamos a Dios. Son ejemplos muy básicos, si ustedes quieren, pero son muy centrales y muchas veces estamos más maniatados y ni cuenta nos damos.
con mismas tradiciones, con cosas que hemos aprendido de aquí. Esto se me pegó de acá, esto otro se me pegó de acá, esto quién sabe de dónde se me pegó, pero lo traigo colgando, y no lo puedo explicar, pero ya forma parte de mi manera de pensar y de... ¿Sí me explico? Bueno, eso es algo de lo que hace el Evangelio, es precisamente traer claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, para vivir pues en santidad, conforme a lo que Dios nos establece y a lo que a Él le agrada. ¿Vamos bien aquí? Entonces, lecturas que yo les voy a aconsejar o les voy a pedir que vayan teniendo a lo largo de la semana. Por ejemplo, pongan una especial atención en los primeros 6 capítulos de Romanos, ¿sí? Porque lo va desarrollando toda la carta a los romanos, ¿no? Pero van a notar en los primeros 6 capítulos, si todavía me detengo un poquito más, podría decir, cómo en el capítulo 1 está hablando acerca de cómo el hombre en general cambió la gloria de Dios, ¿sí me explico? Pero después el capítulo 2 les da en la mera frente a los judíos. Y empieza muy, muy, muy rudo, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes andan buscando, están pretendiendo justificar a sí mismos, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero son necios, han endurecido su corazón, o sea, y les empieza a hablar a ellos así como que, ay, pero si somos nosotros, somos el pueblo elegido. Dice, no, olvídense de eso. Y sí me explico, y expande eso, pero ya después en el capítulo 3, ¡fum!, suelta todo. Hoy vamos a ver alguna parte, pero todo lo que tiene que ver de la justificación por la fe. Parte de lo que vamos a ver hoy en Gálatas lo desarrolla de una manera magistral, fundamentalmente en Romanos, ¿sí? Pero es exactamente, van a encontrar exactamente el mismo concepto. Y bueno, ya después, si nos brincamos de ahí, afirma en el capítulo 4 acerca de la justificación por la fe. Después en el capítulo 5, ¿verdad? Parte de esos efectos que ya ahora ya estamos en él, ya hemos sido justificados. Es muy bonito, pero el capítulo 6 ya nos dice, bueno, ya fui justificado, ¿y ahora qué? O sea, ya el Señor ya me salvó. Vamos a decir, ya recibí a Cristo. Ya puse mi confianza en Él. ¿Y ahora qué? Y ahí nos explica una nueva vida o una novedad de vida, ¿sí? Entonces vamos a estar yendo y viniendo porque son cosas esenciales. Aquí en este pasaje que veremos hoy, de los versículos 15 hasta el 21 del capítulo 2 de Gálatas, enlaza precisamente lo que es andar conforme a la verdad, que se acuerdan que por eso esa fue la confrontación que tuvo, ¿no? Le dijo, pues es que no andabas conforme a la verdad, Pedro. No andabas conforme a la verdad del Evangelio, andabas, o sea, es cierto que no estabas diciendo, tienen que circuncidarse, si no, no van a ser salvos, o sea, porque eso lo tenemos bien claro, eso lo tienes bien claro, pero andabas con simulaciones y eso no es andar conforme a la verdad, ¿sí? Conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, aquí engancha, aquí enlaza con la justificación, ¿sí? Pero al mismo tiempo deja perfectamente claro que el objetivo de eso es expresar la vida de Cristo. Y en otras palabras, lo que le está diciendo ahí Pablo, ¿verdad?, a Pedro es, Pedro, tú ya sabes esto, tú no estabas expresando a Cristo, tú no estabas expresando la vida de Cristo. Entonces es una manera ahorita en donde estoy pues haciendo una pequeña introducción a esto, ¿verdad? Porque define también en muy pocas palabras lo que es vivir en libertad de acuerdo al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y bueno, ya toma el resto de la carta para explicar estas cosas. Entonces pueden ustedes ver más o menos, bosquejar acá en su cabeza que lo que vamos a ver hoy es después lo que Pablo va a expandir ya en los capítulos 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces véanlo de esa manera, o es una buena manera de verlo, porque nos va llevando
cada vez a una mayor lectura inductiva, ¿sí? Nos va metiendo ahí al texto. Entonces, Pablo aprovecha para hacer una declaración teológica fundamental dirigida a todos, incluyendo a Pedro. El tema central es la justificación, es decir, el ser declarado justo o inocente por Dios, que como ya hemos mencionado, se obtiene única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces, el relato, ¿verdad?, de ese incidente que hubo ahí en Antioquía, Pablo lo utiliza muy bien precisamente para introducir este tema doctrinal. Y aunque él sabía que los Gálatas ya lo sabían, es como que pues se las voy a recordar, ¿sí? Porque en esencia el primer capítulo, ¿verdad?, o el capítulo 1 de Gálatas fue una enjabonada, ¿no? Y vienen otras todavía, ¿no? Pero aquí ya se está introduciendo a esa zona, ¿verdad? Entonces, bueno, él va avanzando el tema, ¿verdad? Y trata la consecuencia. No nada más esta es la justificación, pero la consecuencia de haber sido justificado es esta, ¿sí? Y vamos para allá porque eso es, en esencia, la razón de la vida cristiana, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? O de la vida en Cristo, de nuestro caminar en Cristo. Las ideas fundamentales que va a desarrollar en el párrafo son esencialmente tres: la justificación por la fe, Cristo como única vía que resuelve el problema para que Dios pueda justificar, y la unión vital con Cristo de cada creyente. ¿Sí? Los voy a repetir porque estas son tres cosas de columna vertebral. La justificación por la fe, ¿sí?, aparte de todas las obras de la ley. Número 2, Cristo como única vía que resuelve el problema para que Dios pueda justificar. O sea, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Porque tuvo que dar su vida. Es decir, es Dios el que justifica, pero si Dios es el que justifica, es Dios el que tiene que expiar, ¿sí? Y ahí está Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia? La unión vital que tenemos con Cristo, ¿sí? Es decir, unión vital me refiero, no es la unión mediante el seguimiento o el cumplimiento de normas, sino es una unión de vida. Pone su vida en nosotros, algo que solamente Él puede hacer. ¿Vamos bien? Entonces vamos allá a Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Se lee así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Les sonó fuerte eso? Sí, pero ahorita vamos a ir ahí, ¿eh? Dice, sabiendo, digan conmigo, sabiendo. O sea, ellos ya sabían, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado en base a las obras de la ley. Entonces Pablo, noten que aquí empieza con una premisa, ¿verdad? Dice, incluso, porque acuérdense que es como que estaba hablando ahí con Pedro, ¿no? Estaban en esa confrontación y le dicen, nosotros, esto yo fue lo que le dije, o sea, tú y yo, Pedro, somos judíos de nacimiento, ¿sí? Y no pecadores de entre los gentiles. Uno puede sonar así como que, oye, Pablo, pues te estás viendo muy rudo, ¿no? Entonces, ¿qué, los judíos no son pecadores? Dicen, no, sí. Nomás que unos son pecadores judíos y los otros son pecadores gentiles, pues todos son pecadores. Sí, aquí utiliza algo de sarcasmo y aquí le empieza a dar ahí a Pedro como a ver, pues nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos acá. Aquellos, pues aquellos. Pobres. Sí, pobrecitos, ¿verdad? Como yo les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Dentro del judaísmo talmúdico,
sobre todo ya hasta aún entrado el segundo siglo. Ellos decían, no, pues pobres gentiles, ¿verdad? Son leña para el infierno. Entonces, es una visión bastante, debo decir, bastante errada de la visión de Dios. Y aquí hago un paréntesis, por eso luego muchas veces lo he mencionado cualquier cantidad de veces y voy a seguir haciéndolo. Luego hay un endiosamiento del Israel actual. Hay un endiosamiento. No es que es el pueblo de Dios, es que son el pueblo de Dios. Y déjenme decir que eso es incorrecto. El pueblo de Dios es la iglesia, formada por judíos y por gentiles. No hay una sustitución en un sentido, pero el pueblo de Dios es la iglesia. Israel, ahorita no me voy a meter por ahí, el Israel actual son cosas que se cuecen aparte. ¿Está bien? O sea, sigue, este es todo un tema. Este es todo un tema que ha sido muy influido a lo largo de siglo y medio, con una agenda a lo largo de siglo y medio. Pero no voy a entrar ahorita por ahí, porque eso en realidad, me gustaría tocar eso, pero eso nos llevaría 1 o 2 temas, al menos para que queden algunas cosas, algunas bases puestas. Pero aquí les está diciendo, ¿verdad? Dice, nosotros, bueno, somos judíos de nacimiento, ¿sí? Pero llegamos al mismo convencimiento, tanto los judíos como los gentiles, tenemos el mismo convencimiento. Y utiliza, si ustedes se dan cuenta, una forma de expresar, bueno, muy hebrea, en donde, como en Proverbios, ¿se han dado cuenta cómo luego da una frase y después a veces mete una frase contraria y después regresa como para que quede bien claro? Y eso es lo que hace al menos un par de veces aquí en esto. Pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces, el planteamiento introductorio que hace Pablo es sencillo. O sea, con eso le está diciendo ahí. ¿Cuál es ese planteamiento? Nosotros, los que somos judíos de origen, consideramos a los gentiles como pecadores despreciables porque no se sujetan a la ley ni la conocen. Pero nos damos cuenta de que las obras de la ley no sirven para que Dios pueda declararnos justos. Ahora sí que... ¿sí? O sea, ¿se fijan? Por eso el punto clave aquí es el versículo 16. ¿Sí? Porque establece... sería una antítesis, ¿no? Se le llama antítesis central del cristianismo. Es decir, es fe sin las obras de la ley. Fe solamente, es gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí lo establece, por eso dice, sabiendo que el hombre es justificado a base, que no es justificado, a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo puede ser salvo el hombre? Por las cosas que haga, por portarse bien, por poner su confianza en Cristo. Y al poner su confianza en Cristo, bueno, evidentemente está el evangelio, viene la salvación, y esa salvación ocupa, vamos a decir así, irrumpe todas las áreas de la vida de aquel que ha sido justificado. ¿Sí? Y precisamente el hecho de que esa salvación, de que el evangelio llegue al individuo, ¿verdad? Se evidencia precisamente en la forma en que vive. ¿Cuál es el motor que lo mueve? ¿Sí? Y vemos que no es, como lo vamos a ver, que no es el hecho de que sigo esto y esto y estas normas, sino estoy unido a Cristo. Cristo vive en mí. Ahora yo vivo para expresar a Cristo. Ahora yo vivo para Dios. ¿Sí? Ese es el enfoque de mi vida. Entonces seguimos avanzando. No cabe duda de que lo que está constatando Pablo
era el pensamiento judaizante. O sea, es así como que se lo sacó tantito, ¿no? Nosotros judíos, estos pecadores, trae ahí el pensamiento judaizante, que entendía que los judíos eran justificados por herencia y por obras de la ley. Eran justos porque estaban dentro del pacto con Abraham. ¿Ustedes se acuerdan cuando en este pasaje, por ejemplo, ahí en Mateo, cuando está Juan el Bautista, que está bautizando precisamente, y que pues, llegaron así, ¿verdad? Escribas, fariseos, y es así como que se voltea a verlos, ¿no? Y dice, ¿ustedes qué? O sea, ¿ustedes piensan que porque son descendientes de Abraham, ya por eso, o sea, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que van a huir? Dice, yo les digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. O sea, aún de algo inanimado Dios puede hacer. Y ahí remonta la idea de todo un Dios creador, ¿sí? Que como toda la creación es crea ex nihilo, es decir, de la nada. O sea, Dios lo puede hacer. ¿Tú piensas que esto es complicado para Dios? No. Y les empieza a explicar, o sea, no muy brevemente, ¿no? Pues no piensen que por ser hijos de Abraham ya la hicieron, ¿eh? O sea, porque dentro del pensamiento judío, es decir, las enseñanzas rabínicas eran estas. Fíjense, nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham era amigo de Dios. Abraham hizo tantas buenas obras que alcanzan para toda la descendencia. Fíjense, o sea, para empezar la tenían bien chueca, ¿no? El pensamiento lo tenían bien torcido porque, pues efectivamente, Abraham hizo algunas buenas obras, pero él fue justificado por la fe, no por las obras. Porque de hecho Abraham ni siquiera no había ley, la ley vino 1000 años después, o algo así. Sí me doy a entender, no había ley hasta ahí. No, mentiras mías, como 500 años después. ¿Sí? Sí, así hice una hipérbole. Pero siendo más precisos, alrededor de 500 años. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, dice, quítense esa idea de la cabeza. O sea, Pedro, quítate esa idea de la cabeza. Pues es que yo no pienso así, pero es lo que estás manifestando. Al apartarte de los gentiles, eso es lo que estás manifestando y estás representando mal a Cristo, no lo estás expresando, no estás viviendo conforme a la verdad del Evangelio, estás retorciendo el Evangelio, ¿sí? Así como que pues se dieron sus buenas, pues estuvo bueno el entrón que se dieron, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, es que los gentiles están fuera del pacto, pero si vemos, hay un pacto que Dios hace con Abraham para la descendencia de Abraham, ¿sí o no? Es decir, es la circuncisión, ¿verdad? Pero cuando Dios pacta con Abraham, Abraham no estaba circuncidado todavía. Después se circuncida. Y a sus hijos, ¿verdad? Y viene la promesa, ¿verdad? A Isaac, viene la promesa a Jacob, ¿sí? Y ahí lo tienen y están dentro del pacto. Pero la promesa de salvación, esas promesas, ese pacto para con la descendencia de Abraham tenía que ver con territorio. ¿Sí? Solamente tenía que ver con promesas terrenales, territorio. Porque dice, tocante a la salvación, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso más adelante en Gálatas explica en Abraham, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que nacieron y que tienen pedigrí judío. ¿Sí? No, los que han creído, esos son los descendientes de Abraham. Por eso dice en otro pasaje, no todo el nacido en Israel es israelita. ¿Alcanzan a ver? Y esto es lo que empieza a desempacar ahí, porque vean qué fuerte era el pensamiento judaizante. O sea, nosotros a veces no lo alcanzamos a dimensionar, hermanos. Pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Fíjense,
Por dos cosas se les consideraban pecadores a los gentiles: porque no poseían la ley y por no cumplirla. Este era el pensamiento propio de los fariseos, que llamaban pecadores a quienes no vivían conforme a ellos y despreciaban a quienes no tenían estudios sobre la Escritura. Por eso vemos nosotros la referencia ahí en Juan 7:49, ¿verdad? Estas son palabras que era la expresión que decían, o sea, los fariseos. Dice, pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. O sea, toda la prole esta. Y escuchen bien, ahí no estaba refiriendo a gentiles, ahí estaban con compatriotas. Pero para ellos ustedes no conocen la ley, malditos son. O sea, el pensamiento en ese sentido era recalcitrante, era muy, muy, muy fuerte. Entonces por eso el Señor, muchas de las cosas que el Señor hizo chocaba con ellos y a los discípulos, ¿verdad? Como a una mujer sirofenicia, como en este lugar que aquí hay un montón de gente, ¿cómo? O sea, no me cabe, porque ellos ya lo tenían muy metido, escuchen bien, por siglos, hermanos. No eran pensamientos nuevos, eran pensamientos de siglos, era una forma, no sé si lo voy a poner así, ¿no? Era un espíritu. O sea, no estoy hablando de, hay un demonio que se les metía ahí, no. O sea, era una forma de concebir la vida de toda una nación, de generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, y que te lo enseñan y te lo inculcan, y en algunos momentos más. ¿Sí me explico? Aquí nos podríamos detener un buen rato a hablar, por ejemplo, de la historia post-exilio ya de Judea, ¿no? Cuando todo eso que está anunciado ahí, por ejemplo, en Daniel, ¿no? Cuando cae el imperio babilónico, ¿verdad? Y cae el imperio persa, sube el imperio griego, ¿sí? Cómo se dividieron después, o sea, todo eso que fue pasando ahí, qué cosas pasaron históricamente que los fue haciendo como que me aferro más a esto, me aferro más a mi judaísmo, porque para mí esto es una identidad y se puede entender. Lo veremos en su momento, porque es importante tener claro el enfoque, o sea, esa parte de la historia, para el entender el por qué pensaban así estos tipos. O sea, ¿por qué pensaban de esa manera tan, me separo de aquí y estos pobrecitos y nosotros somos los, ¿sí? Nosotros merecemos, nosotros tenemos y no, es otra cosa, es otro asunto, ¿no? Entonces, bueno, ante Dios, pues judíos como gentiles son considerados simplemente seres humanos. ¿Sí? O sea, sin privilegios y también sin desventajas por el origen. ¿Ok? Entonces, la posición del ser humano ante Dios no depende de cumplir las obras de la ley, ¿verdad? Eso podría darle una ventaja teórica a los judíos, pero lo que determina cuál es la posición de una persona delante de Dios no es si es judío o si es gentil, es si su fe está en Cristo o no. Sí. Y esto va lo mismo para judíos que para gentiles, es lo que le está diciendo Pablo ahí a Pedro. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí, porque esto otra vez son cosas esenciales, hermanos. ¿Sí? Seguimos avanzando. Para dejarlo más claro todavía, lo vamos a leer ahí en Romanos capítulo 3, versículos 28 al 30. En la Nueva Versión Internacional se lee así: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ahora, versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Y dice, ¿no lo es también de los no judíos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Pues ahí está. Sí, ¿verdad? También es Dios de los no judíos,
Pues no hay más que un solo Dios. ¿Sí? Él justificará por la fe a los que están circuncidados. ¿A quién se refiere ahí? A los judíos. Y mediante esa misma fe a los que no lo están. O sea, más claro, esto es muy difícil, ¿no? Ahora, nosotros lo vemos ahí y uno dice, ay, sí está clarísimo. Sí, pero a ellos no les quedaba tan claro esto. ¿Sí? Y lo que en esencia, póngame atención en esto que voy a decir, por favor. Lo que les dificultaba a ellos el entender esto, no era es que no conozco de la Biblia. Lo que a ellos les dificultaba y en donde estaban atorados era en las tradiciones de los ancianos. A los gentiles esto se los explicaban y, ok, listo. Sí, ya, ok. Mi confianza en Cristo, listo, ya ahí, ya no a Zeus o a Apolos o a Diana o al esto o al aquello. No, está en Cristo, perfecto. ¿Sí? Porque no estaban atados. A lo mejor habían otro tipo de ataduras, habían otro tipo de formas de vida que iban arrastrando, que los judíos cuando llegaban es como que, uy, está impuro. Mira, huele a chicharrón, viene a echarse unos tacos de chicharrón ahí, y comió camarones y de todo. Uy, hermanito. ¿Sí? Pero póngame atención, a veces esas mismas actitudes hay entre nosotros. También hay esas actitudes, a lo mejor no está porque comió chicharrón, ¿verdad? O unas arepas ahí con chicharrón, sino por otras cosas. Es como que, ay, ¿ya viste? Ay, no, ay, no, yo sí. Aquella no, o aquel no. Yo sí me colgué esto, aquel no se lo colgó, aquel no, pues porque yo sí pude. Y hay un montón de tonterías, que eso es lo que estaba hablando aquí. Entonces, esto derriba cualquier argumentación, por ejemplo, para aquellos quienes afirman que los judíos, o que para los judíos Dios les ha provisto un medio propio de salvación. Que esto no es nada nuevo, pero uno de los principales promotores de esto, él ya murió, ¿sí? Haggai, que es como que el padre de los del Evangelio de la Prosperidad y de la declaración positiva y todos estos, ¿no? Y por eso les decía, hay un montón de cosas ahí que están y que tienen que ver con el Israel actual. Y que si otra vez es que no, casi no me puedo desprender de ahí. Que habría que hacer un análisis muy serio con respecto a ese remanente que habla la Biblia, ¿sí? Al estado actual judío, al estado sionista judío. Ese es todo un tema. ¿Ok? Entonces, la fe en Cristo coloca por igual a judíos y gentiles ante Dios, ¿sí? Anulando así cualquier supuesto privilegio que uno pudiera tener sobre el otro. Ahora, Pablo hace una pregunta ahí, si ustedes igual recordarán, pero si no, cuando estén ahí, en el capítulo 2, ¿sí? Sobre todo de Romanos, que les está hablando, ¿verdad? Y ustedes que dicen que no deben de robar, ustedes roban. Y ustedes dicen, pero se sienten acá que nosotros tenemos la ley, y nosotros tenemos la Biblia, y nosotros lo hacemos así, y yo voy a casa de oración. Y, ajá, baraja. ¿Sí? Pero que están así, que están con esas cosas, y Pablo hace una pregunta retórica. Entonces, entonces, ¿de qué nos aprovecha? Entonces, ¿no nos aprovecha de nada que el Señor nos haya confiado su palabra? Entonces, no sirve de nada. Y dice Pablo, sí, de mucho. Pero el asunto es de que no la agarraron, o sea, no vieron el privilegio y no vieron que era por fe y no por obras. ¿Sí? Y así y eso, pongan atención a todo esto que estoy diciendo, porque después vamos a entrar en una parte
en un aspecto muy espinoso para muchos, pero que a la vista de esto es tan claro, que es Romanos 9, 10 y 11. ¿Ok? Seguimos avanzando entonces. Versículo 17, Gálatas 2. Y si buscamos ser justificados en Cristo, o sea, a ver, nosotros judíos, ¿verdad? Y los gentiles, no, a ver. Dice, y si buscamos, nosotros como judíos, Pedro, ¿perdón? Y si buscando, ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice, en ninguna manera. Y ahorita vamos a tratar de explicar esto, ¿sí? Aquí, de entrada, se trata de un rechazo enfático a una proposición inadmisible. ¿Cuál es la proposición inadmisible? Que Cristo sea un ministro de pecado, ¿sí? O un promotor de pecado. La idea planteada en la pregunta retórica es absolutamente imposible. Si tal caso pudiera ocurrir, Cristo sería presentado como promotor del pecado, lo cual sería blasfemo y completamente falso. ¿Sí? Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es refutando la posibilidad de objeción de sus oponentes. ¿Sí? Es decir, si busco la justificación en Cristo al igual, ¿verdad? Y los judíos también son igualmente hallados pecadores, entonces ¿quiere decir esto que Cristo fracasó? O en otras palabras, ¿Cristo está promoviendo el pecado porque no los lleva a seguir las tradiciones? Fíjense, el Señor dijo, fue muy claro, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sí? Yo vine a cumplirla. Ustedes no pueden, yo vine a cumplirla en lugar de ustedes. Para todo aquel que cree, esa es la sustitución. Es que toda la vida de Cristo es en sustitución. Vivió la ley en lugar nuestro y fue a la cruz en lugar nuestro de acuerdo a la ley, hermanos. Y resucitó, ¿sí? Conforme a los profetas. Entonces, aquí lo está diciéndole en otras palabras, a ver, entonces si nosotros estamos buscando ser justificados en Cristo, ¿verdad? A ver, Cristo desvía a los judíos del plan de salvación de Dios, engañándoles al decirles que Él es el camino y la verdad y la vida. O sea, ¿les está engañando? No, eso es imposible. Entonces el razonamiento que está puesto aquí exige precisamente esa respuesta que es contundente, ¿sí? Y que viene y la explica en los siguientes versículos. ¿Están listos? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Porque yo sé que esto ha estado espeso, ¿sí? Pero ya tienen buenas bases. Versículo 18. Porque si vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me construyo transgresor. ¿Sí? O sea, a ver. Dice, Pablo está diciendo que si después de haber abrazado la justificación por la fe, vuelve a construir el sistema de la ley como camino a la justicia, él mismo se convertiría en un transgresor al negar su nueva posición en Cristo. ¿Sí? Esto es fuerte, pero el apóstol muestra que al volver, y es lo que le está dejando ver, ahí a Pedro es como que le está haciendo así, ¿sí? Que al volver a las costumbres judías, ¿sí? Abolidas ya por la obra del Calvario, ya más bien ya cumplidas, ¿verdad? Que era exactamente lo que Pedro estaba haciendo. Era una simulación. O sea, dice, todo eso de cumplir la ley para más santidad, para más lo que tú quieras, dice, estás regresando a donde mismo. Estás regresando a donde mismo. ¿Sí? Entonces dice, y si lo derribado, fíjense, si lo derribado, ¿qué fue lo que se derribó ahí en este caso?
las obras de la ley como un elemento para justificación, ¿sí? Dice, si eso no tenía fuerza para salvar y ahora se vuelve a edificar, entonces, ¿cómo quedó ahí? Punto muerto, en donde mismo. Entonces, el apóstol Pablo le explica a Pedro que su acción de distanciarse de los gentiles era una conducta de mucha mayor gravedad de la que él parecía reconocer. Es como, Pedro, ¿no te estás dando cuenta o qué? Fíjate todas las implicaciones que ha tenido, Pedro. ¿No te has dado cuenta o qué? O sea, ya sabemos que judíos y gentiles somos justificados solamente por la fe en Cristo y que si andamos volviendo a esos asuntos, estamos regresando al mismo punto. O sea, ¿no te estás dando cuenta del impacto que esto está teniendo, Pedro? ¿No te das cuenta de la confusión que esto crea, Pedro? ¿Sí? Y seguimos leyendo el 19. Porque por medio de la ley, yo he muerto para la ley, ¿sí? A fin de vivir para Dios. Entonces, a veces, abuelo de pájaro es complicado ubicarlo, pero ¿qué quiere decir esto? Que la ley misma fue el instrumento que condujo a Pablo a su muerte espiritual al revelar su incapacidad para cumplirla y por lo tanto condenarlo. Esta muerte bajo la ley lo liberó de su dominio, permitiéndole una nueva vida cuyo propósito es vivir para Dios. Ahora, a ver, pregunta de examen. Entonces, ¿cómo es que él murió a la ley? ¿Cómo puede alguien morir a la ley por medio de la ley? Pregunto. O sea, ¿qué paradoja es esa? ¿Sí? Porque él dice, porque por medio de la ley yo he muerto, por medio de la ley. O sea, ¿cuál es? Es decir, el instrumento es la ley. Dice, yo he muerto para la ley. Ajá. Ahora, el propósito es vivir para Cristo, pero yo ya morí a la ley. El punto es cómo un judío podía morir a la ley por medio de la ley. Bueno, el asunto es de que la ley exigía la muerte del pecador. Okay. ¿Y quién fue el que murió? ¿Quién fue la expiación? Cristo. Y mi fe en Él me coloca con Él, ¿sí? Por eso en la cruz Cristo murió como pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? A fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al poner mi confianza en Cristo, yo morí a la ley porque Él murió por mí. Él me sustituyó. Él fue mi sustituto. Él vivió la ley. No la abrogó, la cumplió. Porque a mí, ¿qué es lo que me decía la ley? Que estás muerto y que no puedes cumplirla. Porque dice Pablo ahí en el capítulo 7 a Romanos, dice, porque pues yo no conocía el pecado hasta que no conocí la ley. Es decir, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que voy y no codiciarás. ¡Ay, ya me morí! Ya estoy condenado. ¿Sí? Ya estoy condenado. O sea, ya no puedo hacer nada. ¿Sí? Y por más que yo busque y por más que yo busque aquí y tratar de... Todo lo que la ley hace es dejarnos ver. Mira, esto lo vamos a ver después con más amplitud. Mira, tú eres pecador. Tú, ser humano, eres pecador. No te puedes salvar por ti mismo. Hágale como le hagas. ¿Sí? Cristo necesita salvarte. Entonces, el propósito de la ley es legalizar el pecado. ¿Sí? Y llevarnos a la fe en Cristo.
Eso es todo lo que va a abrir aquí en Gálatas. Entonces, seguimos. Toda persona que tenga fe en Cristo se une a Él, tanto en su muerte como en su vida renovada o su vida resucitada. Por lo tanto, al morir con Cristo, se satisface la sentencia dictada por la ley contra el pecador. Ahí está. Y una vez realizada esta muerte, la persona queda exenta de la obligación de observar la ley. Lo que está diciendo ahí a Pedro, ¿sí? Cuya vigencia se limita a quienes viven conforme a ella. Sin embargo, el creyente no permanece muerto para siempre. Gracias a Cristo y en unión con Él, recibe una nueva vida, la vida eterna dedicada a Dios. Esto ya lo pueden ver ustedes allá en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 11. Haga una comparación con Romanos 7, 4, ¿verdad? Romanos 6, 10 y 11. Y así, o sea, el para qué fuimos. Es más, voy a leerles tantito ahí de Romanos. ¿Están de acuerdo o no? Fíjense. 10 y 11. Desde el 8. Dice, ahora bien, de Romanos 6, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Porque Cristo vive, ¿no? Ok. Dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. ¿Sí? La muerte ya no tiene dominio sobre Él. O sea, ya está glorificado. Por eso luego dice Pablo, ¿verdad? Allá a los Corintios, y trayendo un texto, ¿verdad? Un salmo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces ya no puedo volver, ya está vivo. ¿Sí? Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí muertos al pecado se refiere separados del pecado. No que, ya estoy muerto al pecado, ya no. Entonces, ¿por qué peco? Pues porque quieres. ¿Sí? Pero legalmente ya está separado. Ya no estamos en pecado, estamos en Cristo. Y ese término es muy importante tenerlo en claro. ¿Un creyente puede pecar? Sí. ¿Y puede estar en algún momento dado practicando un pecado? Sí, pero no está en pecado. Está pecando, pero está en Cristo. Estar en pecado es estar separado. ¿Sí? Entonces, eso es nada más para confundirlos tantito. Sí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, y aquí lo puse en la Nueva Biblia de las Américas, las otras estaba viendo Reina Valera, como se habrán dado cuenta. Reina Valera 77. Aquí ahorita les voy a explicar por qué hice este cambio, ¿sí? No es que el otro esté equivocado, ahorita les explico. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la vida de Cristo no es un esfuerzo propio para cumplir mandamientos, es decir, obras, sino una vida vinculada al Hijo de Dios, cuya base es el amor y el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿por qué les mencioné esto al principio? ¿Sí? Porque dice, con Cristo, ¿qué cosa? Es una traducción muy precisa, es una interpretación muy textual. He sido crucificado. Reina Valera dice, con Cristo
estoy juntamente crucificado. Es válido también, y ahorita van a ver por qué. Porque cuando dice que he sido crucificado, literalmente es he quedado crucificado. ¿Sí? Es decir, aquí es el tiempo es pasado o pretérito, es un indicativo. Es decir, indica que es real, no potencial. Es algo real, no potencial. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una. Lo otro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree y crea. La Biblia dice cree, pero a veces decimos para que todo aquel que en Él crea. El asunto es de que en Él cree, lo trae a un presente. O sea, esto es así. El que en Él crea está hablando de algo potencial. ¿Ok? Puede ser. Podría ser. Textualmente eso es. O sea, filológicamente así es. Entonces, por eso dice, he sido crucificado. O sea, ya es algo que ya ocurrió en el pasado, ¿sí? O sea, es literalmente, o sea, se lee así, desde el griego se lee así. Dice, con Cristo, y ya no es mí, yo el que vive. Se oye raro, ¿no? Para nosotros. Dice, ya no es mí el que vive. O sea, ya no soy yo el que vive. Pero, o sea, es porque es muy preciso, ¿sí? Sino que Cristo, el que vive en mí, ¿sí? Y esta vida mortal que actualmente vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Se puede leer también, con Cristo he sido y estoy crucificado. Por eso Reina Valera lo traduce bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ese es mi estado actual. Pero el texto original es algo que ya ocurrió. Y es algo que ya es sí o sí o sí o sí. Como ayer ya pasó. ¿Sí? O sea, no, es algo real, no es potencial. Seguimos avanzando. Clase express de gramática. La unión con Cristo es lo que se describe como la experiencia del creyente. O sea, para eso, de eso se trata, ¿sí? Su yo pecaminoso ha sido crucificado y ahora su vida es gobernada por la presencia de Cristo en él. No es gobernada por mandamientos externos o por ritos o por tradiciones, sino por la persona que vive en él. Dice, identificándose plenamente con Cristo en su muerte en la cruz y en su resurrección. Entonces, otra vez, vean todo Romanos 6, porque eso es muy explícito, sumamente explícito. ¿Está bien? Vamos a ver algo de eso. Dice, sabemos esto, ¿sí? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es exactamente la misma expresión, ¿sí? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto entonces de haber puesto, de que Cristo murió? Es traernos la libertad del pecado. Entonces la crucifixión con Cristo significa la muerte o separación respecto del poder dominante de la anterior vida pecaminosa y la libertad para experimentar el poder de la vida resucitada con Cristo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos, hermanos. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, es ahí a donde llegamos. O sea, ya no soy esclavo del pecado. Pero es que sigo pecando y tengo esto y bueno, habrá que tratar.
Uno puede estar atorado, alguien puede estar atorado con algo ahí, pero legalmente ya estoy separado del pecado. No me quita la posibilidad de pecar, ¿sí? Pero ya no soy esclavo del pecado. El esclavo no tiene voluntad. El esclavo lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Por eso es esclavo, porque no tiene voluntad. Por eso dice que estaba vendido al pecado. ¿Sí? O sea, ¿lo alcanzan a ver con esto? Entonces vamos para allá. No desecho, ya versículo 21 es el final. No desecho la gracia de Dios. Pues si por medio de la ley se obtuviese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Con eso cierra el argumento. O sea, lo que está diciendo Pedro, ¿ves de lo que se trata? ¿Ves de lo que uno anda anunciando? ¿Ves de lo que al andarse separando de los gentiles y andar poniendo... ¿Ves las cosas que implica? Que en vano murió Cristo. Híjole. Eso debió haber sido un gancho al hígado. ¿Sí? Entonces, esta es la conclusión más lógica y más definitiva del argumento presentado por Pablo. Pero es como que ya llegó hasta ahí. Todo lo que les venía diciendo, todo el capítulo 2, ¿sí? Ahí concluye con esto, ¿verdad? Que si la justicia se pudiera obtener cumpliendo las obras de la ley, entonces la muerte de Cristo había sido innecesaria. Eso es lo que le está diciendo a los Gálatas. Por eso, les voy a spoilear, por eso, ustedes vean el versículo 1 del capítulo 3. Oh Gálatas. Bueno, se lee insensatos, pero literalmente dice, oh Gálatas estúpidos. Porque eso es lo que estaba tratando. O sea, lo que están diciendo ustedes es que Cristo murió en vano, que ustedes pueden hacerla, ¿verdad? Circuncidándose, háganle caso pues a los judaizantes. Y eso es lo que están proclamando. Qué fuerte, ¿no? El hecho de que Cristo muriera es la prueba más grande de que la ley era incapaz de salvar a la humanidad. Por lo tanto, Pablo reafirma la supremacía y la suficiencia de la gracia de Dios para la justificación. ¿Sí? Entonces, ese tema de desechar la gracia, cuando dice, yo no desecho la gracia, quiere decir dejar de lado. En el caso de los Gálatas, es lo que Pablo les está diciendo, están dejando de lado la gracia de Dios. O sea, la están poniendo a un lado, ¿sí? Entonces, a ver, si la ley les pudiera proporcionar la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Y esta es una de las cosas que es clave que nosotros tengamos a la hora de que compartimos el Evangelio. ¿Por qué murió Cristo? Es que murió por ti, murió por mí. ¿Y por qué tuvo que morir? Pues si es todopoderoso, pues hubiera acabado con todo el pecado, toda la maldad y todos felices. ¿Pero por qué tuvo que morir? Porque se tenía que hacer expiación por el pecado. ¿Tenemos claro? ¿Ya más claro o todavía no? ¿O ya se hicieron más líos? Pues ahí luego se desenredan. Que Dios los ayude. Este pasaje, entonces, que vimos, es la piedra angular del argumento de Pablo sobre la soteriología o doctrina de la salvación. Ya después la desarrolló más, ¿sí? A un punto, ¿verdad?, en donde nadie como Pablo desarrolló la justificación por la fe. El argumento teológico, nadie como Pablo. De hecho, Pedro, ¿verdad?, allá en una de sus cartas dice, bueno, yo ya les estoy diciendo esto, ya nuestro amado hermano Pablo ya nos ha explicado un montón de cosas que a veces son bien difíciles de entender y que algunos inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, número 1 es la suficiencia de Cristo. O sea, Cristo es suficiente. La obra de Jesús en la cruz es totalmente suficiente para la justificación. Añadir obras de la ley como la circuncisión, reglas dietéticas, fechas especiales, celebraciones, etcétera, 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 es negar el valor de su sacrificio.
Es decir, que su sacrificio no tiene el valor de todo suficiente, sino que hace falta que se le ponga algo más. Número 2. La vida cristiana como intercambio. ¿Sí? Una sustitución. La vida cristiana no es solo ser perdonado. Ya, soy justificado, ya soy libre de la condenación, gloria a Dios. No, ahora viene lo otro, sino vivir esa nueva vida o una nueva vida, la santificación que surge de la unión vital con Cristo. ¿Qué? Ya me salvó, ¿ahora para qué? Para vivir para Dios. ¿Y cómo le voy a seguir haciendo? De la misma manera que llega hasta la justificación. Es la gracia de Dios, ¿sí? Es la fe en Cristo y es que su vida se manifieste. Y por último, gracia sin esfuerzo. La justificación es un don gratuito de la gracia de Dios recibido por la fe, no un pago ganado por el esfuerzo humano o la ley. O sea, no nos la ganamos. ¿Saben cuántas cosas nos ganamos en nuestro caminar con el Señor? 0. Zip. ¿Sí? Null. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Entonces, por eso este pasaje es bien clave. Yo les quiero otra vez invitar, ¿verdad? Denle su repasada. Ya tienen aquí el material. Y vean, ¿verdad? Es más, váyanse todos Romanos, los primeros 6 capítulos. Y lo voy a leer ahorita y los voy a leer de corridito. Y después me voy a ir deteniendo por ahí, pero van a ver que les va a cobrar un sentido bien diferente al leerlo ahorita junto con Gálatas, por ejemplo. ¿Sí? Porque bueno, a fin de cuentas Romanos fue escrito después de Gálatas, ¿no? Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu gracia y misericordia, Señor, que pues hasta aquí has mostrado para con nosotros y que nos permite el acceso a tus bendiciones, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, por enseñarnos el peso tan impresionante que tiene la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente que tú vives en nosotros y que nuestro deseo es manifestarte a ti, Señor. Que lo que ahora vivimos por la fe en ti, queremos hacerlo expresándote a ti, Señor. Que seas tú el que se expresa. Que seas tú el Cristo vivo, resucitado, tu vida que sea manifestada en nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. This is not